Hola, buenos días, bienvenidos. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 1 al 14 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. La misma porción en la Reina Valera 60 dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me ha mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos.
Luego me dijo hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El valle de los huesos secos. La fe de los hijos de Dios es amenazada constantemente por dos peligros opuestos: la confianza excesiva y la desesperanza. A este último peligro se dirige el mensaje de Dios en el capítulo 37 de Ezequiel. En el capítulo anterior, Dios le había asegurado a su pueblo que los exiliados en Babilonia no se habían ido para siempre, sino que estaban a punto de llegar. Sin embargo, el pueblo estaba tan desesperado por su situación que le resultaba difícil creer en las promesas del Señor. Ellos dijeron, pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Con el fin de reconfortar a sus escogidos, Dios le concedió a Ezequiel esta extraordinaria visión, la visión del valle de los huesos secos. La pregunta que Dios le hizo a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Normalmente se contestaría en forma negativa. La respuesta de Ezequiel fue interesante. Dijo que solo la persona que hizo esos huesos les podía devolver la vida. Solo el Dios que creó al hombre del polvo de la tierra podría hacer que algo viviera en ese valle lleno de huesos que representaba a toda la comunidad de los exiliados. El Señor prometió que con esos huesos iba a hacer lo mismo que había hecho con el polvo al que convirtió en cuerpo en el Edén. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A la orden del Señor, Ezequiel profetizó a los huesos sin vida. Y ocurrió un milagro, se produjo ruido mientras los huesos se juntaban. A Ezequiel ya no le pareció que el valle estaba lleno de huesos separados, sino de esqueletos. El milagro de Dios continuó. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne. Ahora el valle parecía un campo de batalla cubierto de cadáveres. Sin embargo, el milagro aún no había concluido. Al mandato del Señor, Ezequiel siguió profetizando y el Espíritu entró en aquel ejército de cadáveres que revivieron y se pusieron de pie. A través de la visión, Ezequiel vio cómo Dios iba a volver a crear a su pueblo que ahora parecía perdido en Babilonia. Ezequiel cumplió las órdenes y Dios fue fiel a su promesa. Esta debe ser una descripción de nuestra vida. Llevamos a cabo los mandatos del Señor y Él cumple sus promesas. El conocimiento de que estamos haciendo la voluntad del Señor quita de nuestra vida el tedio y el trabajo pesado. No laboramos simplemente por un salario, sino que estamos sirviendo a Dios y proveyendo para nuestra familia, tal como Él espera de nosotros. No solo estamos estudiando, sino que estamos utilizando la mente al máximo de su capacidad, porque el Señor nos ha llamado a ser buenos administradores de nuestro intelecto. No estamos solo cuidando de los niños, sino que estamos moldeando el alma de los propios hijos de Dios para que aprendan de Jesús por medio de nuestras palabras y nuestras acciones. Dios cumple sus promesas, tal como lo hizo cuando Ezequiel les predicó a aquellos huesos secos, conforme se le había dicho que hiciera. Después de la caída de Jerusalén y de que el resto de la nación se uniera a los exiliados,
Los judíos que estaban en Babilonia perdieron toda esperanza. Se decían como pueblo y como nación, estamos muertos. Y entonces el Señor replicó, yo puedo cambiar eso. Puedo levantarlos de los muertos. Puedo hacer que regresen a su tierra. Nada es imposible para mí. La visión de los huesos secos puede ser el fundamento de la imagen que nos da el Nuevo Testamento acerca de la situación espiritual de todos los seres humanos. Por ejemplo, Pablo escribió en Efesios 2:1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por naturaleza, cada cual está espiritualmente muerto, incapaz de hacer alguna cosa que sea de agrado de Dios. No obstante, en su poder y misericordia, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, Efesios 2:5. Esto hace posible que nosotros, que éramos alejados y ajenos y apartados de Dios por causa del pecado, nos convirtamos en conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que en este pasaje vemos que a Ezequiel se le da una visión que le manifiesta la grandeza de la obra que llevará a cabo. La visión de los huesos demuestra la restauración de la vida nacional de Israel. El profeta ve este valle de huesos y estos pueden escuchar su mensaje. Por eso parece que no representan a individuos muertos, sino a la nación que está muerta. Los huesos están muy secos, no representan ninguna señal de vida. Dios le pregunta si cree que estos restos pueden volver a vivir. Ezequiel reconoce su ignorancia. Solo Dios sabe si pueden vivir de nuevo. Entonces el Señor le ordena predicarles el mensaje de restauración y él se compromete a restaurarles la vida. Cuando Ezequiel obedeció, de repente los huesos comenzaron a unirse hasta formar nuevamente cuerpos humanos. Después Dios le mandó profetizar para que viniera espíritu sobre ellos. El espíritu vino y les dio vida. El resultado fue la formación de un gran ejército. Los huesos representan a la casa de Israel que estaba desesperada y no creía que Dios la volvería a establecer en la tierra. Pero el Señor promete levantarlos de su estado de muerte, darles vida, reunirlos desde todos los confines de la tierra y restaurarles su vida nacional. Dios dará vida de nuevo al pueblo muerto. Así, Ezequiel describe una vez más la sustancia de una visión dramática para transmitir a sus compañeros la palabra profética de Dios. No se nos informa la fecha de esta visión, aunque la desesperación experimentada por sus compañeros exiliados indica que debe haber tenido lugar poco después de la caída de Jerusalén, cuando sus compañeros sintieron que eran como hombres muertos sin futuro. Al igual que con su experiencia previa de visión, Ezequiel se sintió como si hubiera sido transportado corporalmente lejos de su hogar en el exilio y establecido en otro lugar, un valle. La visión en sí misma es sorprendente, tanto con respecto a su entorno como a la acción emprendida. El valle estaba lleno de huesos humanos, esparcidos al azar sobre un suelo desértico. Los huesos estaban extremadamente secos, hemos leído, como si se hubieran horneado al sol durante muchos meses. La escena era de muerte, como si un gran regimiento de seres humanos se hubiera perdido en un desierto y muriera por falta de comida y de agua. Mientras Ezequiel examina esta terrible escena, Dios le hace esta pregunta: ¿pueden vivir estos huesos? Retumba esa pregunta. La respuesta del profeta probablemente podría ser parafraseada: usted sabe la respuesta de eso. Por supuesto que no pueden vivir. Y entonces Dios se dirigió de nuevo a Ezequiel y le dijo, en efecto, que predicara a los huesos.
Como profeta experimentado, Ezequiel debe haber sentido muchas veces en el pasado que estaba predicando a los muertos, pero nunca tan dramáticamente como en esta ocasión. Y cuando comenzó a declarar la palabra de Dios, los resultados fueron igualmente sorprendentes. Predicó a los huesos, declarando que Dios le restauraría vida. E incluso mientras hablaba, su sermón fue acompañado por una cacofonía de ruidos cuando los huesos muertos comenzaron a unirse. Luego, ante los ojos del profeta, los esqueletos reconstruidos fueron equipados con tendones y músculos y vestidos con piel. Ahora se veían maravillosos, su apariencia esquelética eliminada, pero aún estaban muertos. Una vez más se le mandó al profeta que hablara, dirigiéndose a los cuatro vientos. Invitó al Espíritu de Dios a entrar en los cuerpos reconstituidos y darles vida. Mientras hablaba, la vida era impartida. Una gran multitud de personas vivas se pusieron de pie en el valle donde antes solo había cadáveres. Después de la descripción de la visión, se proporciona una interpretación, los versículos 11 al 14. Es importante leer la interpretación cuidadosamente porque la naturaleza de la visión es tal que si no tenemos cuidado le impondremos un significado no intencionado por el autor. La gente en el exilio se había quejado, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha perdido. Versículo 11. El colapso de Jerusalén parecía clavar los clavos en el ataúd que era su exilio. No había más esperanza de un regreso y una nueva vida en su tierra natal. Pero de nuevo se le ordenó al profeta que hablara. Las tumbas del exilio serían abiertas y la gente regresaría a su patria con el don de una nueva vida. La profecía, en otras palabras, no se refiere a ninguna teología de la resurrección de entre los muertos, una idea que nunca se alcanza claramente en el periodo del Antiguo Testamento. Más bien, su enfoque está en la restauración de los exiliados moribundos a una nueva vida en su patria original. La profecía proporciona, sin embargo, una visión extraordinaria de la capacidad vivificante de Dios. A un pueblo cuya vida parecía haber terminado, se le hizo una declaración de una nueva vida. Aquellos cuya existencia se habían convertido en una forma de muerte en vida, se les revelaron nuevos horizontes de esperanza. Debemos percibir el significado contemporáneo del pasaje en un contexto más amplio que el de la teología de la resurrección individual. El valle de huesos secos tipifica a la raza humana en su conjunto, exiliada de Dios, su creador, y por lo tanto, perdiendo esa plenitud de vida que Dios planeó para cada criatura. Y la proclamación del profeta se convierte en la proclamación del Evangelio, para que haya una plenitud de vida para toda la humanidad en una nueva tierra. Pero el valle es como el mundo en su conjunto, poblado por aquellos que viven, como lo hicieron los exiliados, pero en verdad no tienen vida. Y el mensaje de esperanza para los que están en el exilio puede convertirse en un mensaje de esperanza para todos. El Espíritu de Dios imparte plenitud de vida a todas las criaturas. Nada es imposible para Dios. Así, en este capítulo vemos esta visión de los huesos secos, de los huesos muertos, que sirvió de base para esta esperanza. Tenemos esta visión notable y me gustaría dejar claro que no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos de la iglesia. Ese es el gran salto en la interpretación hecho por los muchos que espiritualizan la sección profética del Antiguo Testamento. Si tomamos esta profecía literalmente, tendrá sentido. Estamos hablando aquí de la nación de Israel y no estamos hablando de una resurrección espiritual o física de individuos.
Así, Dios le da a Ezequiel una parábola viviente real y para hacerlo lo lleva a este lugar. Así empieza. El Señor puso su mano sobre mí y fue llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Esa es la explicación que da Ezequiel. El valle que vio Ezequiel estaba lleno de estos huesos muertos. Y lo que caracterizaba este lugar es que estaban muy secos y dispersos cada uno de ellos. Estos huesos esparcidos por todo el lugar son huesos humanos. Y la pregunta que se le hace a Ezequiel es fundamental. Incluso podemos pensar que es bastante irónico, incluso con una nota de humor pareciera. Aquí hay una ilustración de ello. Pero imaginemos a Ezequiel cuando Dios le dice, profetiza sobre estos huesos. Y las palabras que usa Ezequiel es huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Ezequiel se detiene y piensa un momento, ¿realmente Dios quiere que hable a estos huesos secos aquí? No parece una buena introducción para una profecía. Ningún predicador comenzaría diciéndole a su congregación del domingo por la mañana, huesos secos. Ezequiel está mirando este valle y debe hablarles. Ciertamente, cuando nosotros hablamos los domingos en la predicación, hablamos a aquellos que son salvos y a aquellos que no. Y los que no son salvos están muertos en delitos y pecados. Aún no han sido redimidos. El predicador que se planta en el púlpito está tan indefenso como Ezequiel, porque cualquier predicador que entienda el estado real y la condición de aquellos que están perdidos reconoce su propia impotencia al hablarles. Ezequiel debe decir a estos huesos, quiero que escuches lo que Dios quiere decir. Atención. Dios le dice, quiero que les hables y les digas que seré yo quien les dará vida. Esa es nuestra condición hoy. Si Dios no se mueve, nadie tendría vida espiritual. El Espíritu de Dios es aquel que trae vida. Esa es la única forma en que la vida puede venir a nosotros. Esta es la aplicación de estos versículos. Y aún nos falta la interpretación. Se escucha ruido, los huesos se van uniendo. Tal vez el profeta se sorprende con esta visión. El primer estado de los huesos es que estaban dispersos, secos y muertos. Luego se unen. Luego vienen tendones, luego carne. Esto es un proceso, no es instantáneo en absoluto. En este punto de la visión, todo lo que tiene Ezequiel es un montón de cuerpos, cadáveres. Es solo un establecimiento de un milagro para el valle. Ya no son solo huesos, sino cuerpos con carne sobre ellos. Tienen forma de seres humanos, pero no tienen vida. Ezequiel habló y la vida entró en esos cuerpos. Lo que sucedió aquí se asemeja a la creación del hombre desde el principio. Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y Ezequiel comenzó con huesos. Dios comenzó con la suciedad de la tierra y luego sopló vida en el hombre.
Lo que ha sucedido sobre estos huesos son tres etapas. Eran huesos dispersos, tan muertos como podrían estar. Luego se juntaron y la carne y la piel vinieron sobre ellos. Eran cuerpos, pero cadáveres. Y finalmente fueron vivificados. Encontraremos estas tres etapas como clave para entender la profecía bíblica concerniente a la nación de Israel. La nación de Israel había dicho, estamos como huesos secos y nuestra esperanza perdida. Estamos cortados por todas partes. Las personas en cautiverio habían ido de un extremo a otro. Mientras Jerusalén estaba en pie y los falsos profetas continuaban diciendo que regresarían, mantuvieron una falsa esperanza. Ahora Jerusalén estaba destruida y van al otro extremo. Están en mal estado. Estaban en alto en un día, pero ahora están asolados en el suelo. Y esta visión es para darles esperanza a toda la casa de Israel. Y viene la restauración. Y viene ese momento en el cual serán restaurados. ¿Cuál es el significado de estas etapas? La diferencia entre ellos seguramente se encuentra en la dirección de la profecía de Ezequiel. Primero a los huesos, diciéndole que escuchen, y segundo al espíritu, invocando su inspiración. La primera debe haberle parecido a Ezequiel muy parecida a su ocupación profesional, exhortando a las personas sin vida a escuchar la palabra de Dios. El efecto fue limitado, es cierto, sucedió algo notable, pero los oyentes seguían siendo hombres muertos. La segunda acción equivalía a orar, ya que Ezequiel suplicó al Espíritu de Dios que realizara el milagro de la recreación, que soplara en las fosas nasales del hombre el aliento de vida. Esta vez el efecto fue devastador. Lo que la predicación por sí sola no logró, la oración la hizo realidad. El Señor le explicó a Ezequiel que los huesos representaban a toda la casa de Israel. Los israelitas decían que esa era su condición, como muertos. No tenían esperanza en el futuro. Habían perdido toda esperanza de volver a ser una nación o de ver las promesas de Dios cumplidas para ellos. El Señor los había cortado por completo. Los huesos fueron esparcidos. En consecuencia, Ezequiel debía profetizarles que el Señor soberano abriría sus tumbas, los haría salir de sus tumbas y los llevaría de regreso a la tierra prometida. Entonces sabrían que Él es Dios. Prometió nuevamente poner su espíritu sobre ellos y traerlos de vuelta a vida y colocarlos en su tierra. Esto les daría esa seguridad. Esta no es una visión de la resurrección física de todos los israelitas en un momento futuro, ni es una visión de salvación espiritual de judíos y gentiles. Esto podría llamarse genuinamente renacimiento de la nación, así como los elementos necesarios para una nación fueron esenciales para la formación inicial de Israel en Génesis a través de Josué, un pueblo, un gobierno y una tierra. Así Dios proveería los tres elementos esenciales, una vez más, en este renacimiento de Israel en el futuro. El pueblo de ese día se reúne mediante la restauración en el capítulo 36 y 37. La tierra es provista en la profecía del capítulo 35 y 36. El gobierno de Israel renovado sería dado en la visión apocalíptica de Ezequiel revelada en los capítulos 40 al 48. No hay mejor ilustración del poder transformador de la palabra predicada que lo que el profeta vio en su visión. Tiene el poder de transformar a los que están muertos en delitos y pecados y hacerlos criaturas nuevas y vivientes en Cristo Jesús. Celebremos esto. Celebremos que somos criaturas nuevas, que tenemos vida en Cristo y que también aquellos que están muertos en delitos y pecados pueden pasar de muerte a vida gracias a nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor de la vida, gracias te damos, Señor, por este día.
Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Es tuya. Permítenos, Señor, ser buenos administradores y compartir con otros de las buenas nuevas de salvación. Que aquellos que están muertos puedan pasar a vida y aquellos que ya conocemos la vida, Señor, podamos celebrarla todos los días. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En todo y en todas las cosas damos la honra y la gloria solamente a ti y todo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.